Nuevo fracaso de el pseudoperiodista Loretito. Le desmienten reportaje en donde acusa supuestas irregularidades en licitaciones del gobierno de Tabasco. El mandatario local explicó claramente que no hay nada que deba aclararse tras las falsedades y que la Secretaría de Salud local no tiene nada que ver en las presuntas adquisiciones. En Twitter, el periodista Antonio Villegas Villamil cuestionó a Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, tras un reportaje de Carlos Loret de Mola, en donde acusan que José Rubén Ferrer, constructor y primo de Juan Ferrer, titular del INSABI, ganó una licitación para vender material médico al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ISET. Tal acusación, que supondría irregularidades en la licitación, fue rápidamente desmentida por el gobernador Adán Augusto, señalando que Villegas se dejó influenciar por Carlos Loret de Mola y sus reportajes patito, agregando que la actual administración estatal de Tabasco no ha comprado nada a Rubén Ferrer. Así lo denunció Antonio Villegas Villamil desde su cuenta de Twitter @Antonio Villamil. AMLO siempre se ha preguntado, ¿qué hacían políticos vendiéndole medicinas al gobierno? Ahora en Tabasco, ¿qué hace un constructor primo del director del INSABI vendiéndole material médico al gobierno de @Adán Augusto? Es la misma porquería del pasado, pero ahora en la 4T. Acusó en su Twitter falsamente, a lo cual inmediatamente reviró el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, desde su cuenta @Adán Augusto. Toño, me extraña que le creas a ciegas a Loret. Por cierto, quienes son los que con intereses políticos o económicos en Tabasco son sus socios en Latinus. En la Secretaría de Salud de mi gobierno no se le ha comprado equipo médico o medicamentos a José Rubén Ferrer. ¿Donó 5 o 6 ventiladores a la Secretaría de Salud? Sí, es cierto. ¿Que asociado con otras 2 empresas tabasqueñas ganó licitación de segunda etapa de distribuidor vial? Sí, es cierto. Fue una licitación pública nacional y la que ellos presentaron fue la mejor propuesta técnica y económica. Fíjate, Villegas en otro tuit insistió en que se debe investigar el hecho y que Augusto debe limpiar la casa y verificar qué hacen los directivos del ISET. Por su parte, el mandatario local explicó claramente que no hay nada que deba aclararse tras las falsedades y que la Secretaría de Salud local no tiene nada que ver en las presuntas adquisiciones. Así lo dijo Villegas Villamil desde su cuenta de Twitter @Antonio Villamil. Loret es mafia, pero presenta evidencia que debe rebatirse. La trampa discursiva que el @ISETAF y Fernando Mayans no son gobierno del Estado puede sorprender a ingenuos o improvisados. Si no es ilegal, por lo menos es inmoral. Es el tema a discusión. Limpie la casa. Saludos. A lo cual también inmediatamente reviró Adán Augusto López Hernández desde @Adán Augusto. Toño, no hay ninguna trampa discursiva. No puede haber ilegalidad o inmoralidad en un hecho que es falso. Lo reitero, el gobierno de Tabasco y la Secretaría de Salud del Estado no tienen nada que ver en esas adquisiciones a las que se refiere el señor Loret. Agregó que Ferrer solo donó ventiladores para su entidad y que el resto se trató de una licitación federal, en donde ganó debido a las propuestas técnicas y económicas que se presentaron. Y es así como, una vez más, queda comprobado el dolo y golpeteo político de Carlos Loret de Mola, con falsedades en contra de la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente AMLO. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Cada vez somos más los que queremos consolidar la Cuarta Transformación de México. Por eso, en Morena unimos fuerzas con quienes ya nos han acompañado en el combate a la corrupción y los malos gobiernos. En 2021, en alianza con el pueblo y junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo, seguiremos cambiando la realidad del país. La Cuarta Transformación triunfará en todos los rincones de México. Juntos seguiremos regenerando nuestra vida pública e impulsando los principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos hacemos historia. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense,
ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.